Quien no se arrodilla ante promesas ni se encoge ante amenazas, carga un tipo de poder que ningún príncipe puede confiscar: el gobierno total de sí mismo. Hay una verdad que Maquiavelo vio hace más de 500 años y que la mayoría seguirá sin comprender aunque se la griten en la cara. El poder no reside en la mano que manda, sino en la mente que no se deja domesticar. Mientras otros perseguían recetas para someter, él descifró algo más peligroso: cómo reconocer a los que no pueden ser doblados. Y aquí viene lo inquietante. Si tú tienes estas señales, es probable que no lo sepas. No porque seas ingenuo, sino porque tu manera de operar te parece normal. Respiras principios que a los manipuladores les dan alergia, y lo haces con tanta naturalidad que ni lo llamas fortaleza, lo llamas sentido común. Hoy vas a entender dos cosas a la vez: por qué ciertas personas nunca han podido influenciarte como quisieron, y por qué esa resistencia te ha costado relaciones, oportunidades y la simpatía de quienes prefieren mentes blandas antes que caracteres enteros. Porque ser inmune a la manipulación no es un halo celestial ni una ventaja social. Es una habilidad forjada a golpes, en momentos donde aprendiste que ceder tu criterio sale carísimo. Primera señal: tu mente exige estructura antes de dar su sí. No es desconfianza aprendida, no es paranoia, es algo más profundo, casi instintivo. Cuando alguien te presenta una idea, una petición, una historia bonita envuelta en urgencia, tu mente no aplaude, audita. En automático haces verificación cruzada, buscas patrones, contrastas con experiencias previas, detectas premisas ocultas, identificas el truco dentro del lenguaje. Maquiavelo escribió que los hombres juzgan más con los ojos que con las manos. Todos ven, pocos sienten la verdad. Tú estás en ese grupo incómodo, el que no se conforma con lo visible. Esta arquitectura mental destruye el terreno donde vive el manipulador, porque él necesita que aceptes su marco sin mirarlo de cerca. Necesita que compres "esto es así" sin preguntar por qué. Necesita prisa. Necesita que tu deseo de evitar tensión social sea más fuerte que tu deseo de entender. Y tú no le das eso. Preguntas, te quedas quieto, esperas. Y en esa pausa, que para muchos sería incomodidad, tú encuentras las grietas. Los manipuladores construyen castillos de naipes con retórica, y su esperanza es que tú los sostengas con tu prisa por asentir, con tu hambre de pertenecer, con tu miedo a parecer difícil. Pero cuando detectan que tu mente no corre, que se queda en modo evaluación, pierden su carta más valiosa: la sorpresa emocional. Lo que hoy la neurociencia llama resistencia cognitiva. Maquiavelo lo intuía en la práctica. Hay cerebros que activan más pensamiento antes de comprometerse. No se entregan por impulso, no firman contratos con la lengua, procesan. Y ese trabajo extra, esa fricción interna, es tu primera línea de defensa. Mientras otros aceptan narrativas porque suenan convincentes o vienen selladas con urgencia afectiva, tú las desmontas pieza por pieza. No desde la hostilidad, sino desde una necesidad feroz: que las cosas tengan sentido real, no solo sentido aparente. Por eso te llaman lento, difícil, excesivamente crítico. Pero la verdad es simple: no funcionas con información podrida. Tu mente rechaza la incoherencia como el cuerpo rechaza un órgano incompatible, y esa incompatibilidad es tu primera muralla. Segunda señal: eres inmune al chantaje emocional que se disfraza de educación. Existe un contrato invisible que gobierna casi todas las interacciones humanas. Un acuerdo silencioso. Di que sí para no ser grosero. Cede para mantener la paz. Ayuda aunque te cueste. La mayoría de la manipulación cotidiana sucede ahí, en esa zona gris donde el no es posible, pero socialmente castigado. Aquí está tu diferencia. Tú ya calculaste el costo. Maquiavelo advirtió que quien intenta ser bueno en todo momento termina arruinado entre tantos que no lo son. Tú no lo aprendiste en un libro, lo aprendiste en carne. Cuando rechazas una petición injusta, no lo haces con culpa teatral ni con un discurso de 10 minutos. Lo haces como quien cierra una puerta con llave, sin explicaciones eternas. Has entendido algo que la mayoría evita mirar. La incomodidad de poner límites es temporal, pero las consecuencias de ceder son acumulativas. Cada sí que das cuando querías decir no crea precedente.
cada vez que sacrificas tu paz para sostener una armonía falsa, pierdes un pedazo de autonomía. Los manipuladores emocionales fabrican urgencia y culpa como si fueran artesanos. Convierten deseos en derechos, expectativas en obligaciones, necesidades en emergencias. Pero tú desarrollaste un detector de falsas urgencias. Distingues ayudar desde la generosidad de ser drenado desde la culpa. Y esa distinción te vuelve impermeable al mecanismo de control más común, la obligación moral manufacturada. No es falta de empatía. Es empatía calibrada por razón, no secuestrada por el drama del momento. Has comprendido una ley incómoda. La gente respeta más los límites firmes que las bondades infinitas. La complacencia ilimitada no produce gratitud, produce expectativa. Te conviertes en un servicio, en un recurso asumido, en alguien disponible. En cambio, cuando marcas tu frontera, generas fricción y luego respeto. Tú no se mueve porque no nace de terquedad. Nace de una jerarquía de valores donde tu integridad está arriba de la aprobación social. Tercera señal. Detectas incoherencias con precisión casi forense. Hay una brecha eterna entre lo que la gente dice y lo que hace. Entre intenciones declaradas y conductas reales. La mayoría perdona esa brecha. La maquilla. La racionaliza. La llama malentendido. Tú no. Tú catalogas. Tu memoria no guarda episodios aislados. Construye patrones. Si alguien promete y no cumple, tu mente no lo archiva como un accidente. Lo registra como parte de una serie. Y cuando esa serie alcanza masa crítica, tu evaluación cambia con una frialdad irreversible. Maquiavelo decía que los hombres son simples y obedientes a las necesidades del momento, y por eso el engañador siempre encuentra a quien se deje engañar. Pero no te encuentra a ti, porque tú no juzgas por eventos sueltos, sino por trayectoria. Observas cómo alguien trata a terceros y proyectas con precisión cómo te tratará cuando cambien las condiciones. Notas cuando el tono no coincide con las palabras, cuando el rostro contradice el discurso, cuando la emoción está sobreactuada para el contexto. No son juicios morales, son auditorías de confiabilidad. Y esto es lo que más desconcierta al manipulador. No necesita confesarte nada para que tú lo veas. Tu lectura de patrones es tan fina que detectas la mentira antes de que se asiente, la traición antes de que se ejecute, el juego mientras se está armando. Eso te da una ventaja devastadora. Tiempo. Mientras otros descubren intenciones cuando ya están sangrando, tú las reconoces en fase de construcción. Te retiras, proteges, reposicionas, antes del golpe. Esta habilidad no nace de paranoia, nace de observación disciplinada, porque has aprendido que las personas son más consistentes de lo que admiten. Cambian de máscara, no de esencia. Quien miente en pequeño, miente en grande cuando conviene. Quien traiciona secretos ajenos, traiciona los tuyos con la misma facilidad. Quien justifica su conducta sucia con narrativas bonitas, justificará conductas peores con narrativas más elaboradas. Tú no te emborrachas de palabras, esperas ver cambio sostenido. Y esa paciencia te salva de caer en ciclos repetitivos donde la esperanza reemplaza a la evidencia. Cuarta señal. Tu valor no depende del aplauso ni del castigo ajeno. La mayoría construye su autoestima con aprobación externa. Necesitan que alguien confirme que valen, que son inteligentes, que son correctos. Esa dependencia es el combustible de la manipulación por recompensa. Te doy cariño si haces lo que quiero. Te retiro afecto si me contradices. Los manipuladores administran validación y rechazo como si entrenaran animales. ¿Y funciona? Con quien necesita ese combustible. Contigo no. Tú has desarrollado una forma moderna de lo que los estoicos llamaban fortaleza interior, y lo que Maquiavelo llamaría virtud, esa autosuficiencia emocional que te vuelve inmune a halagos vacíos y críticas sin fundamento. Cuando te elogian en exceso, no te inflas, preguntas ¿qué buscan? Cuando te atacan sin base, no te desmoronas, evalúas si hay mérito y si no lo hay, lo descartas. Esto no significa que no ames. Significa que tu amor no nace de necesidad, que tu vínculo no se sostiene por miedo a la soledad, que tu relación con los demás es elección, no dependencia con maquillaje romántico. Los manipuladores buscan personas incompletas, hambrientas de rescate, sedientas de validación,
Ofrecen convertirse en la pieza faltante para luego cobrar el precio, pero tú ya estás entero. No necesitas que nadie te defina, no necesitas que nadie te salve. Participas desde la abundancia, no desde la carencia, y por eso la palanca de "te retiro afecto para controlarte" no tiene dónde enganchar. No puedes usar como arma algo que el otro no necesita desesperadamente. Así como Maquiavelo observó que el príncipe que depende de la fortuna cae cuando la fortuna cambia, mientras el que depende de su virtud resiste tormentas, tu estabilidad emocional tiene fundamentos internos. Pueden sacudirte, sí, pero no te desmantelan. Y eso te vuelve inmune al condicionamiento intermitente. Premio-castigo, premio, como si fueras un experimento. Tú no respondes a ese programa porque tu sistema interno no está sincronizado con la aprobación externa. Quinta señal: el silencio estratégico es tu arma psicológica. Vivimos en una cultura que premia la reacción inmediata, donde el silencio se interpreta como debilidad, culpa o rendición. Y sin embargo, tú descubriste que precisamente ahí, en el espacio sin palabras, vive tu mayor fuerza. Maquiavelo aconsejaba dominar la expresión, saber simular y disimular, no como mentira barata, sino como control de escena. Tú lo llevaste a otro nivel. Entendiste que no tienes que explicarte, justificarte o defenderte ante cada provocación. El manipulador vive de reacciones, lanza acusaciones, insinuaciones, ataques disfrazados de preocupación y espera que tú muerdas el anzuelo. Quiere que te alteres, que te justificas de más, que reveles tus vulnerabilidades mientras te defiendes, pero tú no muerdes. Cuando intentan provocarte, observas con distancia clínica. Tu silencio no es pasividad, es evaluación activa. Mientras ellos esperan tu explosión emocional, tú estudias su motivación, su inseguridad, lo que intentan sacar de ti. Y ahí ocurre el cambio de manos. Quien necesita tu reacción está débil. Quien puede prescindir de ella está en control. Tu silencio destruye guiones completos. Ellos preparan tus respuestas, anticipan tus defensas, diseñan contragolpes. Pero al no darles el diálogo esperado, todo colapsa. Quedan discutiendo con el aire, manipulando sin víctima, gritando sin dueño. Y esa ausencia los desespera más que cualquier pelea, porque les revela una verdad insoportable. No tienen poder sobre ti. Además, tu silencio te convierte en recolector de información. Dejas que el otro llene el vacío con su verdad, expone intenciones, revela urgencias, se desnuda. Y tú, mientras tanto, sigues opaco. Esa asimetría informacional te da ventaja en negociaciones y conflictos. Tú conoces sus cartas, él no conoce las tuyas. Maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado si no se puede ser ambos, pero advertía algo más fino. Lo esencial es no ser odiado. Tu silencio logra eso. Genera respeto, incluso inquietud, sin fabricar enemigos innecesarios. No luchas en su ring, te bajas del tablero y dejas al manipulador sin contrincante. Ahora, reconocer estas señales no basta si no entiendes de dónde vienen. Tú no naciste con esto, lo desarrollaste. Probablemente a través de experiencias dolorosas donde confiar rápido te costó caro, donde ser complaciente te desangró, donde tu vulnerabilidad fue usada como munición. Maquiavelo no escribió El Príncipe como un manual de maldad, sino como un análisis brutal de cómo funciona el poder cuando le quitas los cuentos para dormir. Tú hiciste lo mismo, pero con tu psicología. Quitaste capas de condicionamiento social. Sé vulnerable para ser amado. Cede para ser aceptado. Reacciona para parecer auténtico. Y al arrancarlas, construiste una mente que la manipulación no puede penetrar. Cada rasgo se forjó en una escena. Tal vez aprendiste a exigir coherencia después de ser engañado por relatos bellos que se derrumbaron al mirarlos de cerca. Tal vez aprendiste a decir no después de destruirte diciendo sí. Tal vez afinaste tu radar después de ser herido por personas cuyas palabras jamás coincidían con sus actos. Tal vez construiste tu independencia emocional tras depender de alguien que cobró esa dependencia con control. Tal vez dominaste el silencio después de ver tus palabras torcidas y usadas en tu contra. Estas habilidades no son teoría, son cicatrices convertidas en armadura. Pero aquí está el precio que casi nadie menciona. Ser difícil de manipular suele volverte difícil de alcanzar, incluso para gente bien intencionada.
Tu sistema defensivo no siempre distingue con precisión entre amenaza real y conexión genuina. A veces rechazas ayuda auténtica porque tu detector está en hipervigilancia. A veces interpretas honestidad como táctica. Tu fortaleza tiene costo. La posibilidad constante de elegir soledad limpia en vez de compañía contaminada. Maquiavelo se preguntó si era mejor ser amado o temido y concluyó que lo ideal es ambos. Pero si hay que escoger, el temor es más confiable porque el amor depende de otros y el temor depende de ti. Tú vives esa tensión. Prefieres tu paz antes que relaciones que exigen traicionarte a ti mismo. No es cinismo, es cálculo de costos emocionales. Por eso te etiquetan frío, difícil, desconfiado, demasiado analítico. No son insultos reales, son diagnósticos involuntarios de frustración. Cuando alguien te llama complicado, muchas veces está diciendo, no puedo moldearte y eso me incomoda. Cuando te dicen poco emocional, en el fondo dicen, no reaccionas como necesito para controlarte. Tus rasgos no son defectos, son mecanismos de supervivencia que perfeccionaste hasta convertirlos en identidad. Y la razón por la que molestan es porque funcionan. Nadie se queja de escudos inútiles, se quejan de los escudos que los dejan fuera. Hay una capa todavía más profunda. Tu resistencia no solo te protege de otros, te obliga a un autoexamen brutal. Porque si no aceptas narrativas externas, tienes que construir narrativas internas. Y tienen que ser sólidas. No puedes delegar tu pensamiento en autoridades ajenas. No puedes vivir de atajos cognitivos. No puedes aceptar algo solo porque todos lo hacen. Eso cansa, pero también libera. Maquiavelo vivió esa tensión, cayó en desgracia, se retiró y escribió sometiéndose al tribunal más severo, su propia mente. Intentó entender el mundo sin el consuelo del cargo, sin la anestesia de la aprobación institucional. Tú haces algo similar cada vez que rechazas una creencia popular solo porque es popular, cada vez que cuestionas una norma social solo porque es norma. Esa independencia intelectual exige que construyas fundamentos filosóficos propios, que justifiques ante ti mismo cada principio, que sostengas tu ética sin aplausos. Y eso, aunque agotador, es la forma más rara de libertad. Piénsalo. Maquiavelo estudió el poder y su conclusión más peligrosa no fue cómo obtenerlo, sino cómo no perderlo. Entendió que el poder real no está en dominar a otros, sino en no ser dominado por nadie. Tú, quizás sin haberlo estudiado formalmente, llegaste al mismo punto por otros caminos. Has levantado una fortaleza mental donde el control choca con muros y la manipulación encuentra vacío. No porque seas invulnerable, sino porque decidiste que tu autonomía vale más que la aceptación, que tu paz vale más que la popularidad, que tu coherencia contigo mismo vale más que la comodidad de otros. Esa decisión te aleja de muchos y te acerca a los pocos que sí importan, quienes no necesitan manipularte porque te respetan, quienes no buscan controlarte porque te valoran, quienes no intentan cambiarte porque te comprenden. Al final, ser difícil de manipular no te hace mejor, te hace dueño. Y en un mundo donde la mayoría vive reaccionando a expectativas ajenas, persiguiendo validaciones externas y entregando su voluntad al mejor postor, ser dueño de ti mismo es el bien más escaso, más incómodo y más valioso que existe.